el tema de hoy es venciendo la tentación. Vamos a revisar la Biblia, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Ayúdame a buscar con su Biblia. Únase a nosotros, busque su Biblia. Primera de Corintios 10, 13. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Oremos, por favor. Una vez más, Señor, te damos gracias por tus bondades, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre bendito, sin usted nada podemos hacer. Tú eres Dios, hacedor de maravillas. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Quiero pedirte, mi buen Dios, ahora, que te glorifiques, Señor. Glorifícate, por favor, Maestro. En el nombre de nuestro buen Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy por todo, Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Hemos compartido la palabra de Dios, mi amado hermano. El tema de hoy es venciendo la tentación. Es tiempo de reflexionar. Los acontecimientos que nos rodean, el momento que estamos pasando, es para que reflexionemos cómo va nuestra relación con el Dios del cielo, cómo va nuestra relación con mi familia, cómo va mi relación con los hermanos de la fe, cómo va mi relación con los que no son hermanos en la fe, pero que son nuestros semejantes. ¿Cómo estamos con ellos a esta altura del camino? En plena cuarentena, donde hemos hecho un alto y nos hemos puesto a revisar nuestra vida. Hoy estamos conscientes más que nunca que tu vida y la mía están en la mano de Dios. Por eso le damos gracias a Dios hoy día. En las primeras horas de la mañana hemos abierto los ojos y hemos visto la luz de un nuevo día. Quizás antes de las 6 todavía está un poco oscuro, no hay mucha claridad. Pero ya a las 6, como una cosa especial, empieza a aclarar. Y ahorita podemos ver que tenemos los rayos del sol aquí en esta parte del Perú. ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro Dios. Es tiempo para que reflexionemos en muchas cosas de nuestra vida. Que podamos reflexionar también de temas que son cosas reales. Reflexionar de la vida, reflexionar para con Dios, reflexionar de lo que estamos haciendo. Es tiempo, el momento para reflexionar. Y algo que tenemos que reflexionar es de algo que la palabra de Dios, cuando hemos leído 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 13, donde dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tengo que reflexionar también que la tentación es un tema real. Es un tema muy real. Nunca antes la tentación ha estado tan fácilmente cercana, accesible, a la distancia de las personas. No siempre, a través de la historia. Hoy más que nunca, podemos encontrarnos con que este es un tema de actualidad, un tema de la realidad. Hay que detenerse a pensar. Es tiempo de
ponerse a meditar, a pensar en qué forma específica, de qué manera, qué arma es la que está usando Satanás, que el Señor lo reprenda, para querer golpearlo, lastimarlo, clavarle una saeta de fuego, para querer tentarlo. Él intenta tentarnos, pero vamos a mirar cuál es el consejo bíblico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender cómo funciona esa tentación de las tinieblas, esa tentación del enemigo. ¿Cómo es que funciona? Conociendo cómo es que funciona, cuál es su estratagema, la estrategia que usa, pues yo también puedo manejar una estrategia de defensa. Una estrategia de defensa para que ningún ataque nos coja distraídos, sino yo pueda manejar una estrategia de contingencia que pueda detener, de defensa, de avance, de cuidado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos al libro de Génesis, en el inicio, vamos a encontrarnos con una circunstancia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero vamos a encontrarnos en una situación en donde Eva empieza a cuestionar la palabra de Dios, las motivaciones de Dios, porque empieza una conversación con la serpiente antigua. Ella le dice con que no podía comer ningún fruto del huerto. Y no era así. Solamente el Señor le dijo que no podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero como una mentira lleva a otra mentira, y como la presencia del enemigo trae mucha oscuridad en la mente de las personas, en la mente de los hombres, en la mente de las mujeres, tanta oscuridad. Por eso nos encontramos con personas que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios. Cuando empezaron justamente a trabajar con estas personas que tienen tinieblas, la tiniebla de ellos les ha traído oscuridad. Usted se va a encontrar que hay muchos personajes que tienen cierto reconocimiento, jerarquía, liderazgo, pero como su entorno tiene tantas tinieblas, tanta oscuridad, pues el mejor muchachito termina también actuando en oscuridad y respondiendo a la manera de las tinieblas. Por eso hay cosas que uno no se puede explicar. Cómo personas tan brillantes, cómo personas con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, con tanta preparación, pues los envuelven. 2 o 3 los envuelven en sus estrategias diabólicas, malas, maquiavélicas, para destruir, para desmenuzar, para humillar, sin importar la consecuencia que va a traer todo esto. Hay un Dios que está en su trono, que está en los cielos. Hay un Dios que está mirando. Y hay un Dios que en medio de esta pandemia, a alguien lo ha tocado y le ha dicho: arréglate, que no va a haber una segunda oportunidad. Porque si sigues así, de esta ya no sales. Hay gente que está pensando, pero hay gente que el miedo, el temor, el susto le dura por unos días y otra vez ese entorno lo toma prisionero, lo captura. Muchas tinieblas. Necesitamos la luz de Cristo, la luz de Dios, la comunión con los santos, la comunión con la gente espiritual. No importa que no piensen como nosotros, no importa que no opinen como nosotros, pero que sea su integridad probada, que sean gente íntegra, gente que ama a Dios, que ama la obra de Dios por encima de todas las cosas. Escuche el consejo de ese remanente, que son pocos, pero todavía hay, y que están esperando, todos juntos estamos esperando que el Maestro venga, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ocurre un poco en el huerto del Edén. Cuando Eva empieza a cuestionar la palabra de Dios, las motivaciones de Dios, y la respuesta que se empezó a esbozar a consecuencia de estos cuestionamientos de Eva contra Dios y contra la palabra de Dios,
esto trajo como una consecuencia, como un resultado. Y el resultado es que el pecado y la muerte entraron al mundo. ¿Se da cuenta todo lo que puede suceder cuando los hombres son tentados a desobedecer a la palabra de Dios, negar a Dios y caen en las redes de esa mentira, de esa incredulidad, de esa falsedad? Va a haber unas consecuencias. En el huerto del Edén entró el pecado y la muerte ingresó a este mundo. Cuando vamos al libro al tiempo ya de los reyes, y miramos en segunda de Samuel, y nos fijamos de una manera específica en el rey David, dice las escrituras que el rey David decidió quedarse en su casa. Él decidió quedarse en su casa. Eran tiempos de guerra, eran tiempos de batalla. David sabía el lugar donde él debía de estar. David estaba consciente, él era un rey, un hombre preparado en la ley de Dios, preparado en el conocimiento de ese tiempo, en el conocimiento académico, porque tenían conocimiento académico, en el conocimiento espiritual teológico. Él sabía en el lugar que él debía de estar. O mejor dicho, David sabía el lugar al cual Dios le llamó que debía de estar. David sabía al lugar donde Dios lo llamó, donde él tenía que estar. Eso es un poco el contexto en el cual nos ubicamos que se encontraba David. David, como el conocedor de la ley de Dios y de la relación íntima con el Señor, sabía dónde él tenía que estar. En el lugar donde Dios le puso que él tenía que estar, o Dios le llamó que él debía de estar. Pero ¿qué es lo que hizo David? En vez de estar en el lugar donde Dios lo llamó que debía de estar, David se quedó en casa. Y cuando dice las escrituras que él se queda en casa, entonces él ahora se sube al terrado o a la azotea y él mira a Betsabé. Pregunta quién era. Mujer de Urías Eteo, mujer casada. Él tenía el conocimiento de la ley, que no podía vincularse a una mujer casada. Él tenía el conocimiento de la ley. Todo esto ocurre porque sencillamente él debía de estar donde Dios lo tenía puesto, el lugar donde Dios lo ubicó, en la ubicación que Dios tenía para David. ¿Usted conoce la historia de lo que pasa? De lo que más adelante pasa con Betsabé, con el esposo de Betsabé, con Urías Eteo. Este cuestionamiento a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a la obediencia a nuestro Dios, ¿qué cosa es lo que hizo? Hizo que todo esto se pudiera desencadenar en la infidelidad y en el asesinato. Infidelidad a nuestro Dios y en el asesinato, en lo que más adelante desarrolló David para librarse de Urías Eteo. Son situaciones que uno empieza a mirar aquí en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, aquí en las escrituras, que nos dice que estemos atentos, que estemos con cuidado, que estemos despiertos ante esta maquinación de alguien que quiere robarle a usted y a mí el gozo, la alegría, la salvación. Porque la verdad, mi amado hermano, es: con Cristo usted es más que vencedor, con Cristo somos más que vencedores. El Señor tiene todo controlado. El COVID-19 está controlado. No puede hacer más allá, hasta donde el Señor se lo permita nada más, pero no puede. Si el Señor ha dicho que no nos toca, no nos va a tocar. La sangre de Cristo nos cubre y nos protege, mi amado hermano. Y si algo sucedió, invoca el nombre del Señor. La Biblia dice Jehová Rafa, Jehová es el que sana.
Él es el que sana tu cuerpo, sana tu alma, sana tu vida. Para Dios no hay nada imposible, mi amado hermano. Vamos a estar agarrados de Dios, pero tenemos que mirar la palabra de Dios y ver cómo es que esa maquinación oscura de la tentación. Algo de esto sucede también en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, ya en el Nuevo Testamento. El tentador, en su atrevimiento, quiso tentar al mismo Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Lo quiso tentar. Y para querer tentarlo, él quiso usar la misma palabra de Dios. Quiso que... Fue un atrevimiento terrible, porque quiso que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, cuestionara la palabra de Dios y el plan de Dios. Pero le salió al revés todo. Porque Jesucristo es más que vencedor. Jesucristo lo derrotó, lo venció en la cruz del Calvario. Esa estratagema maligna en querer hacer resbalar al maestro no funcionó. Jesucristo ha vencido. Él ha atravesado y ha vencido las tentaciones, las artimañas de las tinieblas, ha obtenido victoria. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos experimentar las grandes victorias, las grandes bendiciones de Cristo en cada una de nuestras vidas. Algo nos enseña el Señor. Rechacemos. Hay que rechazar, mi amado hermano, hay que rechazar toda estrategia del enemigo en tentación. Hay que rechazar toda obra del diablo, que el Señor lo reprenda. Hay que caminar en libertad. Hay que caminar en la palabra de Dios. Hay que caminar en nuestro Señor Jesucristo. Caminar en Dios, caminar en la palabra de Dios, caminar en libertad. Eso nos trae paz. No se olvide, mi amado hermano, que en la cruz del Calvario Jesucristo ya pagó la deuda por el pecado. Por tu pecado, por el mío. Nuestro Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso que la Biblia dice que en la cruz del Calvario el Señor Jesús rompió el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Somos libres, mi amado hermano. Somos libres por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, que el Señor lo reprenda, no tiene poder sobre nosotros. Sus enfermedades, sus miserias no tienen poder sobre nosotros. Porque Jesucristo obtuvo victoria total en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Importante esto que estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué es tan importante, mi amado hermano? Porque si Cristo en la cruz del Calvario obtuvo victoria para nosotros, victoria sobre la autoridad del diablo, que el Señor lo reprenda, es importante que recordemos y destaquemos la victoria de Jesús sobre la tentación, sobre la muerte. Porque esa victoria ahora está en nuestras vidas. Estemos alertas. Estemos despiertos, conectados con nuestro Dios. Protejamos nuestras vidas con la libertad de Jesucristo. Cristo nos hizo libres. Así como en esta pandemia estamos teniendo mucho cuidado. Usar mascarillas, el distanciamiento social. Las personas que trabajan en el comercio usan guantes, ya han aprendido la manera como usarse, lavarse las manos con agua y jabón, usar alcohol gel, buscar manera de desinfectar las áreas. Así como tenemos ese cuidado para protegernos en temas de salud aquí en la tierra, en el mundo espiritual también tenemos que aprender a proteger nuestra vida. Proteja su vida. Proteja su vida de la tentación. Proteja su vida del pecado. Proteja su vida. Usted dirá, pero protegiendo mi vida, ¿qué estoy protegiendo? Está usted protegiendo la libertad que nos ha dado nuestro Señor
Jesucristo. Si está en medio de la tentación, pida ayuda a Dios. Si está en medio de la tentación, pida ayuda a Dios. En estos momentos de cuarentena, el diablo, que el Señor lo reprenda, no descansa. Él busca tentar. Por eso es que las personas ya no saben cómo hacer para escaparse de las casas. Los que antes hablaban de estar con familia, hoy en día quieren huir de la familia. Busque proteja su vida, proteja su libertad en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos habla claramente. Él dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra toda acechanza del enemigo, del diablo. Para que al final de todo nosotros podamos estar firmes. Esta semana más, esta y todas las que vengan, hasta que el Señor lleve a su iglesia para la boda del Cordero, mantengámonos firmes. Manténgase firme. Recuerde que Jesucristo lo ha hecho libre del poder del enemigo. Manténgase firme. Póngase la armadura de Dios. Por eso este programa se llama el escudo de la fe. Póngase ese escudo de la fe también. Manténgase alerta. Porque si usted se pone la armadura de Dios, usted va a estar alerta. Usted va a estar a la expectativa. Va a estar sensible a las cosas del Espíritu. Ayúdese, hermano. Ayúdese. Ayude usted a proteger su vida, esa libertad. A lo mejor usted dice, pero yo soy débil. Usted. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. En Cristo somos más que vencedores. Nos empoderamos, nos fortalecemos. Porque Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero hacer una oración por usted, mi amado hermano. Una oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración por los que nos están acompañando con su sintonía. Por los que esperaban este momento. Por las personas que están orando ahí con nosotros. Y por los que nos van a acompañar a orar. Si alguien de un momento rápido ingresó y piensa retirarse, ya estoy terminando. Ayúdeme a orar. Esta oración va a ser importante. Importante para las vidas, importante para cada creyente. Importante para la pandemia que se está viviendo, para que Dios intervenga de una manera poderosa. Y desaparezca en todo el mundo esta pandemia. Dios tiene poder para hacerlo. Dios lo puede hacer, yo lo creo. Y usted también. Oremos, por favor. Señor que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por tu bondades, tu amor, tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque tú eres Dios hacedor de maravillas. Gracias, bendito Dios. Glorifícate como solamente tú lo sabes hacer. A tu nombre sea honra, gloria y alabanza. Te presento a mis hermanos del Perú y del mundo, donde quiera que se encuentren. Te pido que los cubras con tu sangre preciosa. Que el COVID-19 ni los pueda tocar ni se acerque a kilómetros de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por este día, por tus bendiciones, por juntos poder estar en comunión con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.